Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas y, perdón amigos, creo que este no es el intro del podcast el que están escuchando, pero de todas formas me llamo Marcelo y los invito a escuchar el podcast Finanzas y Chelas, que es el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo, como si te sentaras con ese amigo que sabe acerca de finanzas con unas chelas. Así que si tuviste dudas o has tenido dudas o preguntas acerca de inversiones, finanzas, ahorro, tarjetas de crédito, cuánto cuesta un hijo y cuánto cuesta casarse, por ejemplo, este es el podcast para ti. Cada episodio dura menos de un episodio de La Rosa de Guadalupe y nos puedes encontrar prácticamente en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast, así que si están por ahí, ahí los veo y no se olviden de seguir la cuenta de podscristianos_ESP. Recuerden que ESP es por español, amigos. Entonces, ahí los veo y chao. Bienvenido, está sintonizando el podcast de El Panda Enojo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado este periodo? Sí que nos ha enseñado mucho Gabriel Borja, ¿no? Hemos aprendido sobre este concepto de la meditación, este tema que es un tabú porque unos dicen, no, es que si medito me voy a viajar y no quiero salir de mi cuerpo, eso es antinatural. Está bien, te lo respeto, pero entonces escucha el podcast para que te des cuenta de qué hablamos. Eh, Vamos a iniciar con algo diferente en este programa. Estamos acostumbrados a entrevistas, estamos acostumbrados a monólogos, a testimonios, pero ahora vamos a empezar con un estudio bíblico. Pero este estudio bíblico está interesante porque para mí este libro es como el no te hagas menso. Es, oye, ¿quieres saber lo que es el cristianismo? Léete Santiago, no te hagas menso. Por no decir otra palabra y por respetar los oídos de la audiencia, que tengo una audiencia prestada el día de hoy. Eh, pues nada, aquí tenemos a Ruth Zamudio. Eh, que la conozco a la comunidad de podcast cristianos, esa afamada comunidad que nomás tengo puro entrevistado de esa comunidad, pero por eso es comunidad, ¿no? O sea, nos conectamos desde México a la Patagonia, hacia Chile, hacia Argentina, hacia donde ustedes quieran, nos conectamos. Con que me contesten el WhatsApp, con eso. Pero antes de iniciar o darte la palabra como tal, Ruth, tengo una pregunta para ti y es, ¿qué te da tranquilidad? Antes que nada, gracias por la invitación. Me siento honrada de poder participar en el Panda Enojón. Es un privilegio y bueno, algo que me genera tranquilidad, escuchar el sonido de la naturaleza. Es algo que me genera como una paz, una quietud, donde puedo escucharme a mí misma y generalmente en mí es característico el tener una guerra en mis pensamientos, entonces estar en un ambiente natural, árboles, agua, me genera tranquilidad. Muy bien, entonces si eres de estas personas que hacen camping, ¿Sabes? Algo que a mí me encanta es la ciudad. Me encanta, como te mencionaba antes de iniciar, me aburre muy fácilmente o muy rápido el estar en un solo lugar, pero aprendí a disfrutar justamente de la naturaleza. Todavía no hice sí, te miento, una vez acampamos, hicimos una fogata ahí improvisado, pero sí estuvo bastante bueno, pero fue con un grupo de amigos, más ruidosos, estando todos juntos, así que mucha paz no había. no te aburriste tanto. No, no me aburrí tanto, había bastante aventura, así que se disfrutó. Muy bien. Ok. eh, pues platícanos de ti, Ruth. ¿Qué te gusta hacer? ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿Tu estado civil por alguno ahí que ande
interesado y mejor de una vez diga, no, ya estoy ocupada. Mandando currículum. Ajá, ya estoy ocupada por el Señor. Ok, se respeta, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Y sobre todo si tienes hobbies. Y porque debes de tener varios. Para ser alguien hiperactiva y que te aburres de volada, que creo que me dice ahí que tienes un poquito de atención dispersa, puede ser. Eh, un gusto culposo que tengas. Entonces, bienvenida. Estás en este espacio que aquí no se juzga a nadie, aquí puedes ser tú, porque Genial, no, genial, no hay nadie mejor para ser tú que tú. genial. Y bueno, algo que tengo que aclarar primeramente es que soy de Paraguay. Tengo, no sé, siempre que me invitan a un podcast o siempre que tengo el gusto de conocer personas de otras naciones, me dicen, Ruth, vos sos de Uruguay, Ruth, vos sos de Argentina, Ruth, tenés un acento un poco particular, no sos paraguaya, o sea, siempre me dicen eso, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, soy de Paraguay. Estoy ahí en el corazón de América, ahí al lado de Brasil, Argentina, estamos ahí todos, así de, eh, para mí es un privilegio ser paraguaya. Prácticamente nací, crecí y seguiré hasta acá. Todavía no tuve el privilegio de salir en otros países. Máximo llegué a Brasil, de ahí más allá no, pero sería un honor hacerlo, así que... Y bueno, me gusta bastante leer, me gusta la tranquilidad también de la lectura, me gusta aprender cosas nuevas, es algo que me genera también como que estoy al margen de lo que estoy viviendo, ¿verdad? En la actualidad. Entonces es como que necesito aprender cosas nuevas. Por eso siempre estoy leyendo libros de diversos temas. De repente me agarro un libro de salud de nada que ver, ¿verdad? Si yo digo, ¿por qué estoy leyendo esto? Pero me genera curiosidad, me genera como una expectativa y el aprender algo nuevo me despierta, o sea, me genera anímicamente, me pone súper, súper pilas, ¿verdad? O sea, súper con ganas y el poder también ayudar a otros. Gustos, me gusta la música. em, Antes me gustaba mucho el metal, o sea, me sigue gustando. Hasta ahora no encontré muchos grupos o bandas cristianas, ¿verdad? Si alguien tiene una lista o una playlist, me manda, por favor. Serían muy amables, ¿eh? Porque, miren, de aquí Sí, se van a ir muchos de aquí, pero no me importa. Si nosotros no nos dedicamos a hacer canciones de pop o de baladas o lo que sea cristiano, ahí creo que es un terreno que controlamos, ¿no? Pero ya esas bandas que tienen que sacar alternativas del género cristiano es como que, güey, no lo hagan, no hacen bien mal, nomás quedan mal, quedamos mal. O sea, mira, yo como rapero tengo mi conflicto con algunos raperos populares, que es como sí, que, güey, tienes 20 años girando sobre los mismos tres temas, no mames, ya, cámbiale. no, sí. Y Y eso igual es con el algo que, metal. sí, eso es algo que a mí me frustró bastante cuando me volví cristiana, porque era eliminar mi playlist, tirar discos, era cambiar mis camisetas, no sé cómo le dicen allá. Sí, camisetas, Sí, playeras, camisetas, como playeras, sea. sí. Y entonces es como que, bueno, empiezo de cero en esto de la fe, empiezo de cero con esto de buscar al Señor, buscar a Jesús. Entonces, bueno, empecé de cero en cuestión de la música y luego empecé a buscar bandas, ¿verdad? Que tengan un contenido no tan brutal. Entonces, no encontré casi, o sea, no encontré casi nada y realmente es frustrante el hecho de que haya tan buenos músicos en lo secular, si podemos decirlo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso es, para mí, para la gente cristiana, para ellos eso es como, no te convertiste bien, o sea, seguís queriendo escuchar metal, no te convertiste bien. Entonces, eso es algo que me apasiona la música. Y la adoración, o sea, entre metal elijo la adoración, ya que no hay bandas buenas, me quedo con la adoración. Ay, Dios, ¿sabes?
mi placebo fue que yo me topé con él. Digo, yo siempre he sido cristiano, ¿no? Desde cuna. Pero aún así uno tiene sus gustos y dice, ay, ¿cómo que no puedes escuchar eso? Ya, mejor me va al infierno. Yo soy así, ¿eh? Mejor pago las consecuencias a quedarme sin hacer algo, ¿no? Entonces me topé con un género que no es metal como tal, pero es un género instrumental que se llama Metal Step. Entonces es una fusión de grunge, alternativo y todo, pero puro sonido, sin voces. Entonces está bien chido porque es como que sientes porque lo chido del metal, o bueno, entre más pesado sea la cosa, es el doble pedal. Que es Sí, y sí. pues escuchando un metal step en el gym es como que, ok, sí, puedo cargar todo. O yo cuando estoy trabajando, yo me dedico a la calidad de software, entonces tengo que encontrar errores. Y pongo esos géneros cuando tengo que destruir la aplicación y así me pongo creativo y agarro el cel y pongo mi cara y cosas así. Sí. Me pongo en modo artístico, ¿no? Pues qué padre que tengas ese espíritu metalero. Ya tuvimos a alguien metalero aquí y te va a sorprender, ¿eh? Si te vas a escuchar la entrevista que tuve con Juan Romero, ahí te vas a topar que nuestro pastor, nuestro cabeza de algodón, le gustaba el metal y sufrió lo mismo que tú sufriste, nomás que él tocaba la guitarra y él hacía ahí sus versiones cristianas de metal, ¿no? Eh, ahora, mm, pues ya nos platicabas, ¿no? De tus hobbies. ¿Tienes algún gusto culposo? No sé, que te gusta el reggaetón, ¿no? Como metalera. Sí, de hecho que algo que cambió mucho en mí es el cerrarme solamente a un género, a un estilo. Era muy radical con relación a la música. Después empecé a tener como que un poco de encuentros con otros géneros, ¿verdad? Entonces, el reggaetón no es de mis favoritos. Honestamente, tengo como una X en mi frente con el reggaetón. No me inspira, me bloquea, me pone nerviosa, me altera. Entonces es como que y la gente me dice, no, tu música a mí me altera. Y a mí tu música me altera. Entonces, un gusto culposo, no sé. A mí me alteran las predicaciones, pero bueno. Que nunca terminan ese tipo de predicaciones. Sí, no quiero Pero hablar de no, denominaciones, no pero entremos en eso. sí. Hay mucho que encontrar en esa área. Digo, nomás como referencia, no sé si has visto el video este del COVID-19 de un pastor que le hicieron versión rapera, trap, Ah, sí, versión sí, rockera, así. sí. Ese Sí, tipo de qué predicaciones me creativo. generan conflictos. Que no sé si te quiero aventar una Biblia o me voy. Sí, enseñanza desde el enojo. Es como muy brutal ya. Estamos No, en el pan de enojo, ¿no? Entonces no enseñamos con enojo, aprendemos del enojo. sí, muy bien, muy bien. Y fuera de eso, o sea, prácticamente sigo estudiando, estoy en la carrera de Relaciones Públicas, empecé con esta carrera hace 3 años, estoy avanzando, la idea es terminarlo algún día. Eso sería algo que me genera mucha culpa, ¿verdad? A ver, de que nunca termino eso, pero ahora sí estoy teniendo un poquito más de constancia y va de la mano con nuestro tema de hoy, así que espectacular. Lo llevo a la práctica en todas las áreas de mi vida y me cuesta bastante. Eh, Empecé el podcast hace un par de años y justamente una de las dificultades más grandes que tengo es de ser constante, bueno, si tengo un episodio cada 15 días, bueno, lanzarlo, ¿verdad? Pero generalmente me surgían ciertos inconvenientes, me cuesta horrores organizarme. Es como sufro. Trato de organizarme, pero nunca logro así 100%, pero voy avanzando a pasos pequeños. Estoy soltera a ver un poco, soltera intencional por un tiempo, después ya corazón abierto. Así como Juana de Arco. Sí, sí.
Después, o sea, prácticamente soltera hace aproximadamente 9 años. 9 años. Estoy, lle- Aproximadamente, ¿ok? Aproximado lo siento aprox- como poquito. Hace poquito. Allí, allí. 9 años ya es toda una vida. y son 9 años. Bastante. Tengo 29 años, o sea, no Ok. Sí, 20. en la plena edad de la... O sea, en la plena época en la que andan pololeando, en la que siempre andan tirando la onda, acá le llamamos Sí. tirar el rollo, tirar la onda, a cortejar. No, tú dices, yo estoy fuera del negocio. Oye, te invito al cine, sí, pero como compas, ¿no? Ah, Yo, ok, sí. yo tuve esas chicas en mi vida y así. Sufrí mucho porque mira, fíjate, la idea errónea del hombre y patética que tenemos, ¿no? Es como, pero estás bien bonita, ¿cómo que no quieres ir al cine conmigo? Y así, ¿no? No, lastimosamente creo que se pasa por eso, o sea, se pasa y es inevitable. En mi caso me llegó o sea, en esos primeros años de conocer a Jesús fue como una castidad eh, fuertemente para poder sanar también muchas heridas del pasado, entonces, Ujú, del pasado en ese momento, ¿verdad? Entonces fue como un par de años de reconciliarme conmigo misma, de sanar heridas, de volver a tener el pensamiento correcto hacia las relaciones también. Entonces prácticamente fue un no radical a cualquier propuesta en aquella época. Era, no pensaba, directo ujú. no. Ahora quizás estoy un poquito más abierta, pero tampoco es Con el primer machirulo que te topes. exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, fíjate que te entiendo porque todos pasamos por ese proceso de puertas cerradas, ¿no? Porque necesitas conocerte, ¿no? Y más si vienes de una situación complicada en tu vida, una relación, algún conflicto, ¿no? Entonces como que, espérate, quiero conocerme, quiero saber quién soy, ¿no? Entonces en mi caso, yo nomás dejé de ser arreglado y empecé a ser más grosero, más grotesco, ¿no? Entonces, naturalmente, las chicas me sacan la vuelta, ¿no? Entonces, como que ya, ya la tengo ganada, ¿no? Pero era como intencional, ¿no? Era como, tenía esta coraza de que a la gente le cueste como acercarse a mí porque el que tiene intención de ser amigo va a cruzar cualquier barrera, ¿eh? La va a cruzar Sí. y te va a conocer porque quiere amistad. Quien quiere romantizar se queda hasta la primera capa, ¿no? Porque es como que está bien complicado este asunto, ya me voy yo mejor. Y Sí, es una manera de preservación, ¿no? sí. Ok, ahorita que nos estás contando, ¿no? De que pues iniciaste este proceso de no cristiana a cristiana, entonces, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? Jesús representa nueva vida, o sea, nueva esperanza para mí, porque era prácticamente una chica que no tenía más ganas de vivir, o sea, llegué al momento de mi vida donde para mí el seguir ya no era una opción, era prácticamente desesperanzada. Mi historia había determinado prácticamente muchas de mis decisiones en aquel entonces. Y Jesús fue el que persistió, el que persiste y rompe y quiebra cualquier tipo de caparazón que uno pueda tener. Y para mí, Él representa una nueva esperanza, una nueva vida. O sea, es como empezar de cero. Y empezar de cero conlleva, ¿verdad?, compromiso y confianza por ambas partes. Entonces, para mí eso fue, o sea, el poder empezar con Jesús y que Él me dé una nueva oportunidad es y siempre va a ser realmente lo que más conmueve mi corazón, esa misericordia, o sea, un Dios misericordioso, un Dios que, que persiste, ¿verdad? Un Padre. Y creo que me identifico mucho con Jesús, más allá de que Él es hijo, ¿verdad? Me lleva mucho a la imagen del Padre. Entonces, como yo carecí de esa figura paterna, es como que
me lleva a sentirme hija amada y segura, ¿verdad? Porque prácticamente eso es lo que más a mí me costó en mi desarrollo desde niña, adolescente y joven, ¿verdad? Entonces, como un padre, él es un padre para mí, ¿verdad? Ok, está, me gusta la perspectiva de padre. Eh, ya ves, el grupo de podcast es muy controversial. Y ahí Sí, andaban trayendo el tema de, no, es que yo no puedo ver a Dios como padre porque mi padre me golpeaba. Es como que pues no lo veas como un papá, velo como algo cercano que tuviste en tu vida, ¿no? Porque así funciona. Cuando sí, nuestra identidad de las cosas está mal, vamos a asociar a Dios con eso cercano que tenemos en la vida, ¿no? sí, Lo personal, en mi proceso de sanidad, yo no podía ver a Dios como algo familiar porque es como que, ¿cómo? ¿Cómo que Dios es mi familia? ¿También me va a querer controlar? ¿También me va a sí, criticar? ¿También me va a de esto? Pero al contrario, un amigo, tú lo escoges, en un amigo estás interesado y todo eso, ¿no? Ahora yo ya veo los beneficios de ver a Dios como padre, ¿no? Toda la cercanía, todo, porque al final son etapas, ¿no? Es una madurez espiritual que yo lo veo así, ¿no? Cuando estás viendo a Dios como tu enemigo y todo eso, o lejano, es porque estás en la plena adolescencia espiritual. Cuando sí, ves a Dios como tu todo, estás en la infancia espiritual, pero cuando ya ves a Dios con esta dualidad de yo soy responsable de mi vida, pero sé que puedo acercarme al Padre, sé que puedo tener los beneficios, sé que mi Padre está ahí. Entonces cuando ya empiezas a ver, ya estás viviendo esta etapa de la adultez espiritual, ¿no? Que yo lo veo como muy curioso, como no sé si te ha tocado ver, digo, no sé tu historia, si tienes papá o no, pero no sé si te ha tocado ver que un vato ya grande, ¿no? Empieza a convivir con su papá, ¿no? O sea, ves a alguien de unos 40 conviviendo con alguien de unos 70, ¿no? Y esa como simbiosis, ¿no? Que uno dice, qué chido, qué padre que se lleven bien, pero tú no sabes la historia que hay detrás, o sea, toda la pelea que hubo, ¿no? Pero al final del tiempo, como que haces las paces con tu padre, ¿no? Y sabes que tu papá siempre estuvo ahí, ¿no? Y me gusta ver esta vida espiritual como esa meta, ¿no? De llegar a ese tipo de relación con Dios, porque es como de, sí, probablemente yo creo que Dios no estuvo ahí en mi vida, pero realmente sí estuvo, ¿no? sí, Con, con las deficiencias que yo le quise inventar a Dios, porque eso pasa, ¿no? Dependiendo nuestra conexión espiritual, son las deficiencias que le vamos a ver a Dios. Pero son deficiencias que le inventamos, porque al final somos humanos y humanizamos todo. Y está chido, sí. me agrada tu postura. Y bueno, aquí yo quiero aprovechar para saludar a toda la gente de tu podcast, que no recuerdo si sí lo mencionaste, pero me gustaría que mencionaras cuál es tu podcast. Bueno, pueden escuchar el podcast, se titula ADN, entonces lo encuentran en Evox, en Spotify, Apple Podcast y quizás si buscan por ahí más encuentran otra plataforma más que les guste, así que eh, ahí me escuchan. Ok, pues yo le quiero dar la bienvenida a todos los ADN escuchas que andan por aquí, que vamos a cuidar a Ruth, no la vamos a poner en terrenos peligrosos. Si ella decide meterse ya es su problema, pero uno no va a... Ok, bueno, Te vamos a spamear después si es que nos metes en problemas. ahí al rato bloqueado, ¿no? Eh, Pues vamos a iniciar con esto que es un estudio bíblico, pero diferente, porque el título es creativo, ¿no? Cristianismo for Dummies, cristianismo para tontos. Espero entiendan el chiste, no digan, ¿cómo que los cristianos somos tontos? A veces, pero no en este caso, ¿no?
hubo una serie de libros que decían programación for dummies, construcción for dummies, ¿no? O sea, una línea editorial que sacó un montón de instructivos cursos con la terminología for dummies, que es como, aquí sí vas a aprender porque vas a aprender, ¿no? Te lo vamos a explicar con peras y manzanas, palitos y bolitas, ahí para que le entiendas, ¿no? Y qué mejor para entender la Biblia que conversando. Creo yo que yo he aprendido más conversando que Sí. escuchando a una persona por una hora diciéndome, al púlpito se le respeta. Es como, ok, a ti o al púlpito. Porque si es al púlpito, pues quítate a la No la dije, no la dije. Ok, voy a iniciar con esta lectura y voy a leerlo completamente y ya, a partir de ahí empezamos a desglosar la palabra y por si no la leyeron en su casa, no la leíste ahí. Vamos a ver, en esta ocasión lo vamos a leer con la versión NBI. Yo soy más adepto a la traducción lenguaje actual porque soy más actualizado, no sé. Entonces, ahí vamos. Vamos a iniciar en Santiago 1, versículo 2, porque pues lo demás es por introducción. Va. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Hasta rimó, ¿eh? Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Ok. Ahí disculpen las pronunciaciones. De momento ahí como que hay palabras un poco complicadas que no entiendo. Y digo, ok, no sé qué estoy diciendo. Y ustedes también se quedaron del otro lado. No sé qué estás diciendo. Tenemos el mismo sentimiento, ¿no? Ruth, dinos, Sí. ¿qué de esto, o más bien, cuál es uno de los versos que más te está llamando la atención? ¿Qué es lo que más te está hablando? ¿De qué vamos a empezar a hablar el día de hoy? Algo que me encanta del libro de Santiago es que él está hablando justamente a lo que vos estabas mencionando al principio. Hablaba a cristianos, o sea, no está hablando a gente que no conoce
del Señor, que no conoce de Dios, ¿verdad? Entonces, a lo que a mí me lleva a analizar y a pensar justamente es que nosotros como cristianos, yo me enfoco mucho en mi proceso, en los procesos que me toca vivir. Y el versículo 2 donde dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando habla de gozo, creo que se refiere, ¿verdad? A que no se trata de que estemos felices, ahí, qué bien me tocó pasar por este proceso, por esta pérdida, por esta persecución o por esta enfermedad o este sufrimiento, sea cual fuese el sufrimiento, y que yo tengo que estar feliz. O sea, yo creo que el gozo es un estado, ¿verdad?, en el que debemos de permanecer, ¿verdad? Con actitud de que no es mi final, que el proceso que me toca vivir quizás es difícil, ¿verdad? Quizás está probando mi fe. Hay veces que quizás me cuesta enfrentarlo con la actitud que debería como cristiana, porque a mí me tocó enfrentar por muchas situaciones en las cuales dudé de si Dios estaba o no estaba conmigo en ese proceso, sabiendo en lo profundo de mi interior de que Dios estaba ahí, pero humanamente, con mis emociones, en mis pensamientos, quería dudar. No es que quería dudar, sino que es como que había un vacío ahí, como que no cuadraba algo, ¿verdad? Cómo Dios eh, puede permitir esto, ¿verdad? O cómo Dios no está obrando ya el milagro, o cómo Dios ya no está trayendo libertad. Entonces, ese versículo 2 a mí me deja pensando bastante, porque dice que la paciencia, o sea, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? En el capítulo 3 versículo 3 y 4, ¿verdad? Pero el primer punto que me llama la atención es que tenemos que mantenernos gozosos cuando estemos atravesando por diversas pruebas. Ok, sí, fíjate que es de las cosas que generan un poco conflicto, un poco de conflicto, ¿no? Porque es como, ¿cómo me mantengo dichoso cuando estoy pasando el conflicto, ¿no? Y, y yo creo que se trata de voluntad, ¿no? De una decisión. Eh, ¿Dónde encontramos la dicha? O sea, desde ahí podemos partir, ¿no? Sí. Porque nos podemos poner un poco religiosos y un poco mentirosos y decir, en Dios encuentro la dicha. Pero mira, yo que acabo de vivir un proceso de liberación bueno, de desintoxicación o Detox. sí, de dejar una adicción que fue con la pornografía, donde duré 20 años y me topé con el concepto oye, somos creados para adorar, pero si no estás adorando a Dios, ¿qué estás adorando, no? ¿Y qué es la adoración para nosotros como hijos de Dios? Es nuestro refugio, nuestra dicha, nuestro lugar de festejo, nuestro lugar de paz. Entonces es, ¿dónde está tu dicha, no? Entonces, hey, cuando estés pasando por complicaciones, decide ser dichoso, ¿no? O considérate muy dichoso cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pero es igual considerarte, o sea, decidir, pensar, soy una persona dichosa porque, pues sí, estoy pasando por esto, pero voy a aprender esto, todo lo que, todos los escenarios positivos que tú quieras, ¿no? Pero es decisión, ¿no? Entonces, como que, hey, busca a Dios. En Él vas a tener la dicha, en Él vas a tener la paz, ¿no? Y ahí va, ¿no? Creo que va iniciando el proceso de lo íntegro, ¿no? Es como, hey, pues que la prueba de su fe produce constancia, produce paz, produce fruto, y la constancia debe de llevar a un feliz término la obra. Otra vez, ¿cuál es la obra? Pues el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Esa parte esa parte cósmica de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pues otra vez, para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. ¿Por qué? Porque otra vez estamos yendo al Padre a encontrar nuestra dicha en este proceso lúgubre
Y como vamos a empezar a desarrollar una constancia en estar buscando al Padre, en estar esperando en sus tiempos, pues obviamente, entre más nos estemos comunicando con el Padre, más íntegros vamos a ser, ¿no? O sea, a mí me ha tocado, ¿no? Que entre más mundano soy, de momento me topo que me ando haciendo muy mentiroso, ¿no? Como que ocultando ciertas cosas de mi vida, no siendo tan transparente. Pero cuando comienzo a buscar a Dios en mi vida, de momento hasta, no sé, no sé, llego tarde a algún lugar, ¿no? Y de volada uno puede meter un pretexto de que no, pues es que había mucho tráfico. O luego, cuando ya empiezo como a ser íntegro o más consciente de mi peso con los demás, es como, hey, ¿por qué no? ¿Por qué vas llegando? La verdad, se me fue el pedo. Estaba viendo la tele y se me fue el rollo. Y cuando tú eres honesto con la gente, yo me he dado cuenta que tiene más peso. Aunque estés quedando mal, pero tiene más peso porque es como que, ¿qué cojones, no? Decir la verdad. Y avanzando con el 5. A mí me llama mucho la atención del 5 al 8 por todo lo que habla en cuanto a la sabiduría, ¿no? Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahí está la promesa y aquí está el pero, ¿no? Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y eso significa, pues, que si pides sin fe, pues eres alguien indeciso y no eres constante en tu fe y así, ¿no? Y eso se refleja en tu vida, ¿no? Por eso no hay una constancia, porque no eres, no eres constante con las cosas que crees, ¿no? Pero aquí me llama la atención de, hey, pídele sabiduría a Dios, pero ¿qué es lo que sucede antes de reconocer que necesitas la guía de Dios? Creo que también se trata de conciencia, ¿no? De dónde estoy parado, qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Y hace poco yo hablaba este tema con los adolescentes de mi iglesia y les decía eso, que sí hay cosas en la vida en la que ya sabemos hacer las cosas, ¿no? O sea, de ya te sabes vestir, ya sabes ir a la escuela, ya sabes que tienes que estudiar, pero en tu adolescencia, ¿qué pasa si encuentras que tus papás están peleando? O sea, no a golpes, no, pero hay un conflicto. Es algo nuevo para ti. Y es ahí donde yo digo, es ahí donde buscas a Dios, le pides sabiduría, ¿no? Porque no sabes qué hacer y quieres hacer algo. Entonces, busca a Dios, ¿no? Pídele sabiduría, pero pídelo consciente que va a responder. Pídelo sabiendo que Él es tu Dios, porque a veces eh, yo le llamo proyectar la inseguridad, ¿sabes? A veces somos tan inseguros de nuestro valor ante Dios que decimos, pues, pues si me quieres ayudar, Dios, estaría bien. Yo sé que allá en África hay mucha gente con hambre, o bueno, lo traduzco ahorita. Ahorita hay mucha gente con COVID, pero me siento triste, ¿me puedes ayudar? O sea, es como que, hey, claro que a Dios también le importan tus conflictos. Es como, pide sabiendo que Él va a responder, ¿no? Yo lo puedo traducir como una experiencia de papá e hijos, ¿no? Que cuando yo le pedía dinero a mi papá, yo le decía, eh, no sé si la pregunta era que si puede o si, como si quería. Y me decía, no. Y decía, pues a mi hermano sí le dio dinero, qué rollo, ¿no? Y ya, y me regañaba, me decía, no, aprendí a pedirme las cosas. Y yo, pues, ¿cómo? ¿Cómo te pido dinero? Y empecé a ver, ¿no? Como que yo llegaba predispuesto con, mi papá no me va a dar dinero. O sea, esa era mi predisposición, no me va a dar dinero mi papá. Y un día fue así como, no, pues me tiene que dar dinero. Pues mi papá me tiene que dar dinero, ¿cómo pagar esto, lo otro? Y así llegaba, ¿no? Como, y ahí descubrí, ¿no? Que cuando yo llegaba con esa certeza de es que necesito ese dinero, ya, yo ya llegaba, papá, voy a ir al cine
ahora sí, le gustaría pues apoyarme o algo. Y me decía, ok. Pero cuando llegaba así como que yo sentía que no merecía el dinero, ¿no? Porque no era justificado. Es igual. Cuando estamos pidiendo la sabiduría a Dios, pensamos que no es justificado. Tal vez todo lo que le pidamos a Dios, tal vez pensamos que no es justificado, ¿no? Y por eso te digo, me llama la atención. No sé si tú tienes una perspectiva distinta a lo que estoy diciendo. La sabiduría para mí es fundamental. O sea, yo considero que así como estás expresando, el tener la gracia de poder acercarte primeramente a tu papá confiadamente, el poder acercarte y decir, papá, necesito esto, y estar convencido también y seguro de que él sabe de tu necesidad y que no está ajeno a lo que vos estás necesitando o de repente a tu dolor, a tu desesperación, porque muchas veces pasa que condicionamos, ¿verdad?, la respuesta de otros a lo que nosotros creemos o a las negativas del pasado. Es como de repente cuando yo paso por momentos difíciles, por ejemplo, hace un par de meses en mi familia todos estuvieron enfermos, así, ¿verdad? Entonces es como que uno dice, yo tengo que hacer esto. Al punto al que quiero ir es que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos si es lo que Dios quiere que hagamos, porque muchas veces tenemos un concepto de lo que yo tengo que hacer ahora mismo. Por ejemplo, sencillamente cuando vemos que alguien está sufriendo o alguien está de repente atravesando por una temporada difícil, uno dice, bueno, yo tengo que hacer algo por esta persona y tenés alguna idea y vos decís, esto va a funcionar. Y muchas veces nos olvidamos de pedir esa dirección, ese consejo de Dios, del Espíritu Santo, que realmente nos haga notar y ver lo que esa persona realmente necesita o lo que nosotros realmente necesitamos hacer. Porque a veces nosotros decimos, le voy a hablar, ¿verdad? Voy a animar, pero quizás lo que esa persona necesita no es que le hablen, es que quizás le den un abrazo, es que quizás le den de repente esos dos oídos para escuchar de repente lo que está en el corazón de esa persona. Entonces, yo creo que la sabiduría es totalmente necesario para una vida en el cual vos estás construyendo carácter, porque el carácter no se construye con decisiones o hábitos nada más, o sea, es una cuestión de principios. Y el principio de la sabiduría es un principio que me encanta porque Salomón pidió sabiduría y Dios le concedió sabiduría. O sea, él pudiendo haber pedido riquezas, él pidió algo que iba a beneficiar no solamente a su reino, sino que a las personas de su reino, ¿verdad? Y no solamente a su reino en sí, sino que también esa fama de que él era una persona sabia recorrió por todos lados. Y yo considero que eso, la sabiduría nos ayuda a construir un carácter sólido. Así como mencionaste, ¿verdad? Dijiste, hay veces que llegamos tarde y mentimos porque creemos que eso nos va a hacer ver mejor ante las personas. Y muchas veces, al contrario, ocurre que te descubrió o porque alzaste una history y vos dijiste que estabas en otro lugar y apareciste ahí de la nada. O sea, se te descubre. Pero el punto en sí es de la integridad es que podamos ser de una sola pieza. Que yo como cristiana, algo que me puse como meta es tratar de ser lo más transparente posible. Y eso a mí me llevó tiempo porque yo creía justamente que ser cristiana era seguir un patrón de normas, ¿verdad? Morales, éticas, ¿verdad? Y que cumplís y con eso ya es suficiente. O sea, como la gente te ve es suficiente. Pensaba en un tiempo determinado, pero dije, ok, ¿de qué me sirve que la gente me vea aparentemente íntegra, pero dentro mío yo estoy totalmente dividida en piezas? Y cuando vos estás dividido en piezas, cuando vos llevas varios estilos de vida, varios pecados detrás, la vida pesa más. O sea, el cristianismo sin sabiduría pesa demasiado. La vida cristiana con sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, tratando de vivir en integridad,
porque no es fácil, pero no es imposible cuando aprendemos a buscar justamente consejo de Dios. Y algo que me encanta, dice, es que pidan porque Él da, o sea, Él da sabiduría y creyendo, ¿verdad? Y muchas veces oramos dudando, oramos decir, si por ahí te queda un poquito de sabiduría de lo que le diste al pastor o de lo que le diste al líder o de lo que le diste a mis padres, dame un poquito a mí. Y Ujú. muchas veces vemos que otras personas actúan con sabiduría y todo, y muchas veces tratamos de comparar también la sabiduría de otros con la nuestra y muchas veces no encaja, pero la única sabiduría que permanece y nos ayuda realmente a tener un carácter conforme a la imagen de Dios, de poder realmente ser semejante a Jesús, es cuando nosotros acudimos a la fuente correcta y nos nutrimos de la fuente correcta Ujú. y empezamos a unir piezas y empezamos a dejar que realmente sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ayude a tomar decisiones correctas. Y para mí eso es clave, o sea, algo que a mí me ayudó mucho en permanecer en Cristo, permanecer en la fe, permanecer en la comunidad cristiana. O sea, fue justamente actuar con sabiduría, actuar con... Y hay veces que fui muy tonta, o sea, reaccioné tontamente y digo, Dios, mi error más grande es que yo cuando me meto en líos ahí busco consejo. En realidad debería de ser al revés. Antes de meterme en esos Antes líos, de la tragedia. exactamente. Ujú. Entonces, para mí la sabiduría es una petición diaria, es una búsqueda constante de que Dios realmente pueda dar de su sabiduría a personas como nosotros, inexpertos. O sea, para mí, yo me considero siempre una inexperta y trato siempre de no tener esa altivez en mi corazón de decir, ah, no, yo sé todo, ya pasé por esto y ya sé lo que va a pasar y ya sé cómo tengo que enfrentar. Pero algo que me di cuenta es que en cada proceso, en cada prueba, eh, me encuentro siempre vulnerable. Entonces digo, ok, necesito siempre de esa sabiduría porque soy humana y sé que si busco en la fuente correcta, me voy a nutrir de eso y yo sé que va a salir algo bueno, tarde o Ujú. temprano. Fíjate que, pues todo lo que comentas, yo puedo ver detrás la parte de dependencia, ¿no? Y más adelante, porque es una línea muy directa, a veces nos gusta sacar los versículos y darle sus connotaciones, pero Sí. fíjate, continuando con la lectura, dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor de campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador, a esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Entonces, igual, es un mensaje de dependencia, ¿no? De, Sí. hey, pobre, no te sientas mal por tu condición. O sea, es otra vez, es como que no sientas que no mereces que Dios te dé sabiduría. No sientas que Dios no va a responder por ti. Al contrario, Dios responde por ti, ¿no? Y luego está el otro, el que puede tener una buena temporada y que diga, no, ahorita yo a Dios no lo necesito, ¿no? Porque sin querer tomamos esa postura en la vida. O sea, estamos bien, todo marcha bien, pero te estás haciendo un poco lejano de Dios, ¿no? Y es como que dice, hey, a ti que te va bien, aguas, aguas, ¿no? Porque todo es temporal y necesitas estar preparado para el mal momento. Y es como, hey, sígueme buscando. O sea, tú, el que te va mal, no pienses que no voy a responder por ti. Estoy aquí. Búscame, aquí estoy para ti. Y tú que piensas que no me necesitas, pues, hey, acá estoy. ¿Por qué no me buscas ahorita que estás bien, no cuando estés mal? No sé, me llama, eh,
Yo sé que para muchos lo saqué súper de contexto, pero realmente está en el contexto, porque es, hey, pídele sabiduría a Dios, pedir algo es dependencia, es, ¿me ayudas a esto? Es aceptar tu condición. Volvemos al punto, aceptar tu condición, que te vaya bien, que te vaya mal, pero dentro de esa condición no te olvides del Padre, búscalo, sigue siendo dependiente a Él, te vaya bien, te vaya mal, no sé. Sí, y es algo que yo creo que nos muestra un panorama también de lo eterno y lo pasajero, ¿verdad? Lo temporal. Muchas veces nos enfocamos mucho en, en posicionarnos, ¿verdad? En estar en cierto estatus económico, social, conocimiento intelectual. Entonces, es como que cuando nosotros nos enfocamos más en eso, en buscar posición, en buscar tener más allá de que tenemos que ser, ser a imagen y semejanza de Dios, ser imitadores realmente del Hijo y reflejar al Padre y que el Espíritu Santo nos ayude a poder realmente valorar lo que tenemos hoy, pero que eso no determine tampoco, si yo tengo hoy, ¿verdad? No significa que mi eternidad está en juego. O sea, cuando yo estoy posicionada en Cristo, o sea, lo que a mí me fortalece muchísimo es que cuando yo estoy en Jesús y yo busco de Él, aún en mi tiempo de escasez, en mi tiempo de abundancia, yo sé que estoy cuidando algo mucho más valioso que por poner un ejemplo, hay veces que nos enfocamos en hacer empresas, en ganar mucho dinero, ganar dinero, ganar dinero. Muchas veces descuidamos nuestro espíritu, descuidamos nuestra salud emocional, descuidamos varias áreas, como también puede ocurrir, ¿verdad? Lo opuesto, cuidamos mucho la parte física, pero nos olvidamos de cuidar, ¿verdad? Lo interno. Y yo, algo que realmente me costó mucho dimensionar es la eternidad, ¿verdad? De que siendo rico, siendo pobre, ¿verdad? Nadie se lleva nada. Lo que realmente importa es cuál es la eternidad que vos querés pasar, ¿verdad? La eternidad eh, de búsqueda de Dios y de que podamos realmente tener su corazón en el nuestro y que podamos vivir una vida acá en la tierra honrándole o, ¿verdad? Viviendo a nuestra manera de pensar o como nosotros consideramos que es la manera de vivir que tenemos que llevar. O sea, para mí justamente el tema de la sabiduría va de la mano, la dependencia va de la mano, porque cuando uno depende de Dios sabe que las cosas pasan, ocurren, y va a llegar un tiempo donde quizás tengas todo y seguís gozoso. ¿Por qué? Porque tu corazón no está en las riquezas, no está tampoco en nada de lo que es de este mundo, sino que tu corazón está, en tu corazón está exaltado Jesús. Y Ujú. para mí eso, o sea, para mí es clave eso. ¿Qué ocupa nuestro corazón? O sea, ¿quién ocupa el trono de nuestro corazón? ¿Quién ocupa eso? Si es Jesús, todo, todo va ordenándose. Aunque a veces parece imposible. Yo me pongo a pensar a veces situaciones que viví y digo, Dios, es impresionante cómo haces las cosas. Yo no, a veces me siento indigna de tanto favor, de tanta gracia, pero es así, cuando Dios está en el centro de tu corazón, cuando vos decidís buscarle, aun cuando no sentís, aun cuando no ves, que todavía las cosas no están ocurriendo como vos estás esperando, vos confías en que hay una eternidad que vas a pasar con Dios, ¿verdad? Entonces, Ujú. es así, o sea, eso es lo que yo pienso. Sí, te digo, está muy chido cómo lo abordas, porque fíjate que aunque tocamos dependencia, también estamos viendo condición, ¿no? Y más adelante vamos a ver lo que es la condición, ¿no? Que es ya las tentaciones, el pecado. Y ya en la traducción lenguaje actual dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando la supera, les da el premio. Y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo,
No le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie en hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Y ya dice, mis queridos hermanos, no sean tontos, no se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Y otra vez, ¿no? Nuestra condición, ¿no? Obviamente, seas pobre, hablando de una pobreza espiritual, una riqueza espiritual o conocimiento, lo que tú quieras, hay tentaciones, ¿no? Pero estas tentaciones son por cosas que tienes ocultas en tu corazón, ¿no? Que sabes que son malas, que están ahí. Yo lo puedo explicar con lo que acabo de vivir, ¿no? Que era la pornografía, y yo sabía que era algo malo. ¿Por qué? Porque lo tenía que hacer privado, no andaba en el camión viendo esos videos, ¿no? Porque la música sí la puedo escuchar con personas a mi alrededor. Si puedo ver un videoclip, aunque sea sexoso, yo sé que estoy escuchando la música, ¿no? Digo, estos de reggaetón, a mí sí me gusta el reggaetón, pero pues de momento digo, no voy a ver tu video porque no tiene nada que ver lo que estás cantando con esas cosas que se están moviendo ahí, ¿no? Pero, pero sí, pues, o sea, cosas que haces en lo oculto, ¿no? Por lo mismo, empezamos a soltar esa dependencia. Y dice, hey, el que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando lo supera, le da el premio, ¿no? Pero a ver, acabamos de llegar de un punto. Hey, en las pruebas, siéntete gozoso. Busca a Dios, conéctate. Es igual. Hey, estás en una dificultad, tienes tus tentaciones, busca al Padre. Búscalo, conéctate con Él, ¿no? Obviamente va a haber una premiación, ¿no? Porque vas a cruzar el umbral de la tentación y vas a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y, y como estamos conectados con Dios, no le vamos a echar la culpa a Dios porque estamos con Él. Pero cuando queremos hacer las cosas desde nuestra manera, claro que vamos a culpar a Dios, no, a ver, espérate, porque, sabe, ya no quiero que le eches tus peores batallas a tu mejor guerrero, no, no, Ya no, me cansé de ser fuerte. ajá, y te digo, está curioso, ¿no? Cómo todo está conectado, cómo yo conspiranoicamente lo conecté todo, pero por ahí van todas las conexiones, ¿no? Es como que Dios es el centro, la integridad es el centro. ¿Qué nos hace íntegros? Conectarnos al Padre, sea de noche, sea de día, conectarnos al Padre. Y no me refiero a que estés en un monasterio todo el día ahí rezando o orando, sino que es una voluntad consciente, ¿no? Una voluntad ok, creo que esto no es como Dios quisiera que se hicieran las cosas, ¿no? Pero siempre es contigo, o sea, tu vida, no con tu iglesia, no con tu hermano, sino contigo, tus luchas, tus tentaciones, tus pensamientos, tus momentos oscuros. Es lo que me gusta al menos de este primer capítulo, ¿no? Que es tu individualidad. Eres tú y Dios, eres tú y los demás, pero eres tú, tus tentaciones. No están diciendo que las tentaciones del otro, tus tentaciones, ¿no? Entonces es como agarra el rollo, por eso es el libro para tontos, ¿no? Porque es como, hey, no te hagas menso, se trata de ti, aprende esto para tu vida. Y me gusta esta parte de las tentaciones, ¿no? Porque las tentaciones existen porque estamos ocultando algo de que nos sentimos indignos. Hay una condición en nuestro corazón de una pobreza, ¿no? De no creo que Dios quiera escuchar que tengo deseos sexuales. Es como, Dios, tengo ganas de fornicar, ¿no? Y es como que
Uno no se ve en esa idea, pero realmente, ¿por qué no le dirías a Dios eso? Y no te va a traer una prostituta, ¿verdad? Pero te va a ayudar a controlar eso, a canalizarlo, no sé. Un día tú llegas con Dios y le confiesas tu conflicto. Puede ser que en 2, 3 meses, de momento ya no tienes ese problema, pero, por ejemplo, querías robar, ¿no? O querías ser parte de algún tipo de estafa. Y tú te mantuviste comprometido con Dios. Cuadro B, te empieza a ir bien económicamente, ¿no? Esos son como los premios pero yo le llamo consecuencias de la Sí. integridad. Es igual, cuando yo comencé a ser más honesto con la vida, oye, me topé con una de las mujeres más maravillosas de mi vida. Alguien que me amó por quien soy, así, sin una máscara de querer ligar. Yo dije, voy a ser yo. Entonces, Escuchen, chicos. desde el día, desde el día 1, a mí se me salió un erupto. Yo me quedé. Y ella así como que pues, nomás se rió y dije, ok, bueno. Y así dije, pues ok. Y fui calándole y, y ella me acepta tal cual soy. Porque yo me mostré, a ver, yo soy el morro que te cuenta chistes que no te debe de contar. Como por ejemplo, hay un chiste que digo, va a romper toda la armonía, ¿no? Pero me acordé. Hay un chiste que dice, ¿sabes por qué Estados Unidos no puede entrar a las Olimpiadas de ajedrez? Porque le faltan las 2 torres. No manches. Y ese tipo. No. Y mira, eso que tú acabas de sufrir lo sufre mi novia. Sufre. Es como que yo de momento le digo cada así como idea rara que se me viene. Digo, oye, ¿y si agarramos a todos los fetos que quieren abortar y empezamos a cultivarlos in vitramente y de ahí sacamos órganos? Y así. Y Marta así como muy buen avance técnico, muy buen avance de la ciencia y tecnología, pero creo que cristianamente no es algo que quisiera Dios. Y así, sí, cierto, soy cristiano. Y te digo, pues, o sea, si así me viajo, ¿no? Sí, Ahora desconectado de Dios. pero es tan genial lo que estás mencionando, porque muchas veces tratamos de batallas que tenemos internamente, nos vamos a volver, siempre, si tu pecado era la inmoralidad sexual, era la pornografía o era de repente la masturbación, perdón, si entro en temas candentes, pero, pero si tu Hey, pecado sálganse de era, esa página. Ya, ahorita, ya. Suéltense ahí. entonces, ¿qué Aquí no pasa? nos vamos a hacer cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Algo que una debilidad, todos tenemos debilidades, tenemos donde de repente nos cuesta más, sea en el área que fuese. Algo que yo aprendí en mi vida fue que en, el patrón se vuelve a repetir cuando nosotros no somos transparentes con las batallas que tenemos. Y muchas veces el círculo se vuelve a repetir y volvemos a caer y volvemos a tropezar porque muchas veces no nos atrevemos a decir, a hablarlo así tal cual, como un eructo. O sea, es poder exponerte ante otras personas y mostrarte realmente cómo sos y poder así trabajar en tu interior y decir, hey, deja de hacerte el tonto, deja de hacerte la tonta y empezar a preocuparte por tu emoción, por tu alma y por tu espíritu y empezar a ser transparente contigo misma, mírate al espejo y empezar a ver realmente quién sos, quién es Ruth, cuáles son sus batallas, cuáles son los pecados con los que más batallo, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que más me cuestan, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando uno empieza a generar cambios, ¿verdad? Empieza a generar cambios y cuando empiezo a generar cambios veo resultados. Y un hábito, o sea, cambiar, dejar de hacer algo no es cambiar. O sea, porque yo puedo dejar de hacer algo, pero está en mi interior todavía y tarde o temprano voy a terminar cayendo atrás. Yo tengo que reemplazar. El estilo de vida que yo tenía era consecuente por algo interno en mi corazón.
era por algún tipo de deseo, algún tipo de cosa que yo tenía en mi interior, y eso me lleva a pensamientos, y de los pensamientos me lleva a la práctica, ¿verdad? O sea, no es algo de la nada, o sea, no es que yo de la nada pequé, de la nada me fui, me metí en el problema, de la nada, nada ocurre de la nada. O sea. Mm, Pero el sí. punto en sí es que la transformación que yo creo que en este caso Santiago está enfocando mucho, empieza con pruebas y tentaciones, va directo. El problema no está afuera, el problema está adentro mío. Ujú. Y si el problema está dentro mío, tengo que resolver esa situación antes. Tengo que resolver cómo yo estoy enfrentando los problemas. Tengo que resolver cómo yo me estoy sintiendo ante esos problemas. Entonces, cuando yo resuelvo en mi interior, yo puedo empezar a reflejar lo que está dentro mío afuera, ¿verdad? Y puedo mantenerme siendo de una sola pieza, siendo íntegra. Puedo mantenerme de repente justamente con un carácter fuerte, y carácter fuerte me refiero a un carácter que fue formado por el proceso de la prueba, por el proceso del fuego. Y no sé por qué, pero recuerdo el ejemplo del diamante. El diamante se forma de un material muy simple, pero tarda años, miles de años en formarse ese cristal, ¿verdad? De esa piedra, ¿verdad? Y luego de pasar el proceso, estar bajo presión, sale algo que en manos de un especialista es precioso. O sea, es brillante, depende de cómo lo cortes, ¿verdad? Es brillante y genera luz, ¿verdad? Y cuando nosotros nos exponemos a Dios, ¿verdad? Dejamos que, porque muchas veces tratamos de echarle la culpa a Dios cuando nosotros fallamos. Y decimos, Ujú. Dios, vos permitiste, Dios, vos luego, si vos tenés el control de todo, entonces, ¿por qué no hiciste? Y algo que me encanta es que Dios nos da esa libertad a nosotros de decidir, de escoger, de trabajar en nosotros también. Y muchos de los resultados de lo cual nosotros no estamos satisfechos depende de las decisiones que nosotros tomamos. Ya. Y ya cerrando pues este capítulo tan delicioso en varios temas. Y como fueron, bueno, no fueron varios temas, fueron temas conectados, así lo veo. ¿Con qué te quedas? O sea, qué es lo más representativo? ¿Qué es lo que al final terminaste entendiendo? ¿Qué me queda? Me queda mucho. Pero es permanecer gozosos, tener la actitud correcta, o no sé si decir correcta, pero la actitud que me ayude a poder vencer el proceso o la dificultad que esté atravesando. Y, Porque, ajá, sí, dale. sí, porque tentaciones y pruebas vamos a tener siempre, ¿verdad? En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiemos, dice que Él venció al mundo. O sea, es vivir con una esperanza más grande. Es eso, es vivir con una mentalidad diferente, una actitud diferente. Y tener una actitud de gozo se trabaja todos los días. Y cómo, o sea, esta actitud de gozo, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida? Porque en concepto está muy bonito, pero aplicado, ¿cómo lo aplico en mi vida? Poder acercarnos a Dios, poder encontrar nuevas fuerzas en Él, que aun cuando te diagnostiquen un cáncer terminal, o aun cuando te diagnostiquen algún tipo de enfermedad terminal, o cuando te echen del trabajo, o cuando por algún motivo termines dejando tu familia, puedas decir, bueno, confío de que detrás de esto hay un plan mayor, ¿verdad? Confío de que yo puedo estar viviendo esto en este mismo instante, pero yo no veo el panorama completo. Entonces decido confiar en que Dios está conmigo. Prácticamente es una actitud de fe, porque es dar un paso de fe y decir, Dios, confío en tus planes. Me duele, me cuesta, no sé, quizás muera, quizás pierda mi familia, quizás
me pase esto, pero yo sé que hay una eternidad y sé que todo lo que yo siembre hoy va a tener un fruto en lo eterno, ¿verdad? Y sé que también va a tener consecuencia acá en lo natural. Y tener buena actitud, tener gozo, es saber que ningún mal dura 100 años, ¿verdad? Es saber que no es el fin de nada. Muchas veces lo que vivimos como el fin es la plataforma para cosas que Dios aún está por hacer en el trayecto de nuestras vidas. Ya. Y conforme a este precepto, pues que uno, que es una decisión, que es una voluntad, que, o sea, buscar a Dios, en lo que es tu lógica, la cultura en la que te desenvuelves, o sea, de allá de Paraguay, y la esfera social en la que tú estás, que ahorita, pues me imagino que es la iglesia, pero también debes de estar entre sectores seculares. ¿Qué tan complicado es vivir conforme a este precepto, ¿no? Que es buscar a Dios, que es mantenerte como gozoso, porque te digo, vivimos en unas épocas muy oscuras, Ujú. en el sentido de todo es cancelable, todo es debatible y todo es una guerra, ¿no? Entonces, en una época en la que todo es un conflicto, porque el conflicto nace porque no queremos ver las cosas positivas, no queremos, no, que pague, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado sería para tu entorno social comenzar a buscar a Dios así como lo planteas? Es que siempre te van a tratar, y ahí vienen las persecuciones, ¿verdad? Le llamamos persecuciones acá a eso. Ujú. Perdón a los que están pasando por persecución de verdad, pero muchas veces el sistema o acá la cultura en sí en Paraguay, ¿verdad? Es muy dada a las emociones. Somos muy emocionales. Nos duele cuando nos dicen las cosas directamente. Es como crudamente, uno para decir la verdad tiene que tratar de que sea lo más dulce posible, porque o si no se toma como una piedra que le estás tirando a piedrazos limpio a la persona, pero en realidad es amor. Obviamente dicho bien, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las mayores dificultades es que el alma gobierna mucho y sé que es algo cultural acá, ¿verdad? Mismo las canciones dan mucho dan mucho pie a que tus emociones, tu corazón, todo, y no enfocan, ¿verdad? Desde la perspectiva de dominio, de decisión, de que vos tenés la decisión, vos decidís, o sea, no le andes echando la culpa a la gente. O sea, somos muy rápidos acá de echarle la culpa a otros. Y yo me pongo primerita acá en línea de batalla, porque muchas veces en mi vida, ¿verdad? Yo le eché la culpa a mis padres por decisiones que yo tomé y después de cristiana dije, hey, pero Ruth, vos decidiste hacer eso, nadie te obligó. Yo di pasos, yo fui la que fue tomando esas direcciones, ¿verdad? Que no eran correctas y que no eran saludables y no eran sanas para mí, ¿verdad? Y que me destruían, ¿verdad? Por decirlo así. Pero eso creo que es una de las dificultades, el echar la culpa a otros, decir yo estoy mal porque, yo estoy así porque, ¿verdad? Ujú. Entonces, no asumir nuestra responsabilidad ante las circunstancias y dejar mucho lugar al corazón, a las emociones. O sea, yo creo que eso es fatal, o sea, darle lugar al corazón puede ser realmente trágico, trágico. Ya. Eh, Me has dicho, ¿no? Que este tema te cae como anillo al dedo, ¿no? Porque es como tu pan diario. Entonces, ¿cuánto te cuesta tomar la decisión de vivir de esta manera? ¿Qué tanto te cuesta vivir este precepto, ¿no? De buscar a Dios sobre todas las cosas, de buscar esa sabiduría, porque, digo, en algún momento, si ahorita ya es un hábito, en algún momento fue complicado, ¿no? Como ay, sí, tengo que buscar a Dios cuando toda mi vida.
he hecho las cosas yo sola, ¿no? No sé, ¿tú Sí. cuánto te costó o qué tanto te cuesta esto? ¿Qué de ti tienes que rendir? Mucho, mucho me cuesta a mí la constancia. A lo que batallé muchísimo fue justamente la idea de que yo era inferior. O sea, yo tenía ese pensamiento de inferioridad, de creer que si para las personas yo no era importante en un momento de mi vida, si para mi familia, que es mi familia, mi sangre, no era importante. Entonces yo creí también que dentro de la iglesia eso iba a seguir siendo de esa forma, ¿verdad? Obviamente no fue así, fue totalmente opuesto a lo que yo consideré, pero me costó muchísimo adaptarme a ese estilo de búsqueda de Dios y dependencia de Dios, de saber de que Él está realmente disponible para mí, aun cuando yo meta la pata, aun cuando yo por apurarme decida hacer cosas que Él no me dijo que yo haga, ¿verdad? Entonces, me costaba mucho la constancia, me costaba mucho la dependencia y justamente la actitud de gozo, porque yo era muy fatalista, o sea, sigo siendo, lucho con eso porque tengo una cuestión que yo necesito ver el futuro, o sea, necesito ver algo del futuro, necesito, siempre le digo a Dios, Dios, mostrame por lo menos una imagen, algo, en tu palabra, algo, decime cómo va a ser, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Y Dios me dice un paso a la vez, o sea, es un paso a la vez, es dejando que Él encamine todo y eso, realmente sigo en la lucha, sigo creciendo y siempre cada vez que me expongo más a Dios, cada vez que expongo más mi corazón y cada vez que paso por pruebas, realmente me doy cuenta de que hay mucho todavía en mí por pulir, por mejorar, por pasar por el fuego. Y sé que cada vez que paso por ese fuego salgo mejor, o sea, algo bueno se genera en mí, ¿verdad? Más dependencia, más búsqueda y no por obligación, sino que realmente por amor, un amor genuino. Ok, como última pregunta y ya cerrando como tal, pues este diálogo bíblico, sobre todo lo que has estado comentando, pues el estar conectado con Dios, esta voluntad, ¿no? De buscar a Dios, el pedir sabiduría, la constancia. ¿Cuáles son los beneficios a futuro de esto? Que me imagino que tú ya los has vivido, incluso no a futuro, sino ya en tu presente. ¿Cuáles han sido los beneficios para ti? Un carácter sólido, que ya no es como las olas del mar, ¿verdad? Que un día estás de este lado y otro día de este lado. Y yo era bastante dual, inclusive era, no sé si todas las mujeres somos así, pero de mañana otro pensamiento, al mediodía otro pensamiento, a la noche otro pensamiento. Era muy inconstante en muchas cosas. Hoy en día puedo tener una perspectiva diferente y un carácter más sólido. Eh, Puedo vivir con integridad, puedo ser transparente. Hoy en día me es mucho más fácil reconocer que me equivoco. Hoy en día puedo acercarme sin temor a ser juzgada, ¿verdad? A que de repente como una chica cristiana, ¿cómo va a hacer eso? O sea, ya no caigo en ese pensamiento de que, o temor de que me juzguen, ¿verdad? Entonces, solidez en el carácter, constancia, ¿verdad? Más perseverancia para lograr objetivos espirituales, lograr metas emocionales, también físicos, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cosas a mí me llevó a poder ser más constante y a poder realmente vivir una vida más satisfactoria. Se le podría decir que me siento mucho más plena, o sea, me siento mucho más plena al poder ir aprendiendo y aplicando y viviendo esa realidad de lo que Santiago habla, ¿verdad? De que tenemos sabiduría, o sea, tenemos una fuente de sabiduría y que está disponible.
Y no solamente para cosas grandes e importantes, entre comillas, sino que para pequeñas cosas. Aprendí a depender de Dios hasta lo más insignificante. Ok. Pues me gusta el resultado que ha tenido en tu vida. Qué bueno que ya estés, que te sientas que estás en una plenitud, porque es la búsqueda del humano. Al final el éxito y todo eso es algo dentro de la Ujú. plenitud. Entonces, Sí, si nos enfocamos a buscar la plenitud, es como ahí, la parte de la plenitud nos va a decir que nos falta, ¿no? Que nos falta renunciar, que nos falta aprender. Pero qué chido que ya estés ahí, ¿no? Que estés en esa parte de tu vida. A veces le tenemos miedo a la plenitud ujú. porque es como que, ay, ¿cómo va a estar la bajada, no? Pero creo que cuando Ah, uno, sí. como cuando uno es constante, cuando uno depende de Dios, porque yo sé que en tu plenitud has pasado malos momentos, pero has aprendido constantemente estar sujetada, ¿no? De Dios, de Yes. buscarlo. Y eso te mantiene en este estatus de plenitud de sí pasó esto, pero aún hay esperanza. Y eso es lo padre, ¿no? Eh, no sé si tengas algo más que comentar, que añadir, que es el espacio para decirlo. Sí, sencillamente muchas veces tratamos de transformar a nuestro exterior, o sea, las personas a nuestro alrededor. Muchas veces nos enfocamos demasiado en ser los superhéroes de las personas y muchas veces cometemos el error de presentar nuestras vidas como los salvadores, ¿verdad? De sus situaciones. Pero creo que la transformación y el impacto que puede generar una persona cristiana, ¿verdad? Que vive los principios, es cuando empieza realmente a vivir esos principios. Porque de nada nos sirve tener mucho conocimiento, tener mucha, inclusive creo que es conocimiento intelectual, porque sabiduría, si tenés sabiduría, vas a tomar decisiones correctas y vas a poder realmente encaminar las cosas como Dios desea, Ujú. pero no te enfoques tanto en lo exterior, o sea, en las cosas de afuera, empezar por adentro. O sea, eso es algo que a mí me ayuda mucho, empezar a conocerme y empezar a ver cuáles son mis batallas y que mi filtro principal sea realmente el Espíritu Santo, que Él sea el filtro por donde pasen todas las cosas y, y eso, que no te enfoques en lo de afuera antes de enfocarte en lo de adentro, porque cuando tu ser está fortalecido, tu hacer, el resultado de eso va a ser evidente y va a generar sí o sí impacto. Y muchas veces ese es el problema que yo noté en mí, que yo quería cambios afuera, pero yo seguía en las mismas, o sea, era incoherente con lo que yo decía y con lo que realmente pasaba en mi interior. Entonces, animarles nada más a que vale la pena dejar que Dios trabaje en nuestro interior, que Dios sane nuestro corazón, que Dios revele lo que está oculto, porque todos tenemos lados oscuros, ¿verdad? Ya. Nadie es totalmente eh, blanco, todos tenemos algo y el objetivo principal para mí es tratar de ser lo más transparente posible, de poder, de que la gente pueda ver a través de como una casa de vidrio, que la gente pueda ver que el cuadro quizás todavía está inclinado, pero que es transparente, está tratando. Y que eso es lo que para mí y según mi consideración es lo más importante para poder generar cambios. Ya, muy bien, muy buen cierre. Este, ¿cuáles son tus redes sociales para los que digan, a ver, explícame este punto, ¿no? ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram, las redes sociales que tú manejes y no sé, algún proyecto en el que estés que necesites que la gente escuche? No sé, algo que nos quieras compartir. Bueno, en redes sociales me van a encontrar en mi perfil personal, que es
@soy Ruth Zamudio. Soy Ruth Zamudio. Y el podcast también tiene su Instagram, así que ahí le van a encontrar como @ADN Podcast PI, de Paraguay. PI. Ok. Proyectos nuevos, no estoy en proyectos nuevos. Hay un podcast que lanzamos con un grupo de amigos que se llama Caminando Ando, que pueden escuchar ahí episodios que están ahí para 30 días, así que pueden escuchar nada muy elaborado, algo más que nace de experiencias. Y mi podcast, que es ADN, que ahí estamos levantando de vuelta episodios, empezando una nueva temporada. Así que si quieren escuchar un poquito, mi último episodio habla un poco de lo que fue mi historia de vida, así que ahí les dejo eso. Ay, si quieren saber qué pasó antes de los La 20. trama, Porque la mira, trama detrás. ya entendí todo, yo me quedé picado y dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? Porque esos 9 años de soltería, a ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Fue Ahí ahí. está, ahí está. Hay mucho contenido ahí, hay contenido muy crudo. Ok, vamos a ver si perteneces a los Maras Salvatruchas entonces. Si fuiste parte de un clan satánico, ¿no? Por lo de metálico. Pues muchas gracias, Ruth, por estar aquí. Fue una conversación que sé que allá en casa a la gente le agradó allá en casa. Si estás en el camión, si estás en el gym, yo sé, pero pues si estás en tu casa, qué bueno que llegaste con bien a tu casa. Eh, Sí. gracias por darme esta oportunidad a este espacio un poco diferente, pero es el espacio diferente de todos, ¿no? Solamente me queda decirle tú, a tú que me escuchas. Comparte este episodio por Instagram. Ya te dijo, Ruth Zamudio, que está como @Ruth con TH y Zamudio con S, no con Z. Entonces, soy Ruth Zamudio, todo pegado, ¿no? Sin puntos, sin. Todo pegado, Ok. sin ningún punto. Y pues Más fácil. etiquétenme como @el pan de enojón. Y dinos qué te gustó. O tal vez alguna pregunta que no hablaban de este tema. Este versículo apenas si lo tocaron. Saca tus quejas. Pues yo no tengo otra cosa más que decir que Dios te bendiga, sé feliz y pues adiós.